Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bien, ¿usted cómo Buenas está? tardes, profe. Buenas tardes. Gracias. Vamos a ver un ejercicio, chiquillo. ¿Ya? Así que calculadora, Excel. ¿Ya? Les voy a mandar la pauta ahora por el chat. Que en realidad no la pauta es el enunciado para que lo tengan en consideración, para que vean de qué se trata, qué lo van a pedir. Y la figura. Y con eso vamos a desarrollar todo lo que están solicitando ahí. Para recordar también algo de hidráulica y soltar la mano con el cálculo y para que empecemos a recordar varias cosas. Y de lo que hemos visto también de la materia hasta el momento. Lo que es la compuerta, ya, los resaltos, cómo se dibujan los perfiles o cómo se determinan los perfiles. Es más o menos extenso, así que seguramente vamos a llevar toda la clase explicándolo bien. Sí, obvio. Vamos a abrir Paint. Ya. Entonces, el dibujito que les mandé, lo voy a pegar acá igual, para que lo puedan visualizar. Eso. Podríamos decir que es la caída o la descarga desde un embalse, ¿ya? Que se encuentra ahí en la cota Z0. Pasando por el embalse cae una rápida, tiene dos compuertas, ¿ya? Con diferentes tipos de abertura y después tiene una caída libre al final. Dice el enunciado, si tiene un canal, ¿ya? Que se desea poner en funcionamiento después de largo tiempo sin uso, el canal se puede considerar muy ancho. ¿Ya? Recuerden que cuando un canal se consideraba muy ancho, quería decir que en realidad el radio hidráulico era igual a la altura. Este canal posee tres tramos, que son los que se identifican ahí en el dibujo, de los cuales se conoce la pendiente y el coeficiente de rugosidad de Manning. Además se conocen las cotas del comienzo del canal en el fondo y las de la superficie libre del embalse que alimenta en el canal. Es decir, se conoce el ZF, que es la superficie libre del embalse. Además se cuenta con dos compuertas, ¿ya? Que se ubican en los tramos 2 y 3. Todos los tramos pueden ser considerados como suficientemente largos, ¿ya? También antes y después de las compuertas, como para que se desarrollen completamente los ejes hidráulicos. ¿Qué quiere decir esto? Que al final puede pasar el resalto hidráulico y después se va a volver flujo normal. ¿Ya? Es tan largo el trayecto que se estabiliza el eje hidráulico, por lo tanto no se va a generar el remanso que hablábamos anteriormente o desarrollamos en las clases anteriores. O sea, se va a desarrollar, pero va a alcanzar su altura normal y va a ocurrir con flujo normal según la ecuación de Manning.
pero no se saben ya si las compuertas controlan el escurrimiento ni la clasificación de los tipos de pendientes. Recuerden que vimos la clase pasada que podíamos clasificar las pendientes si era suave, fuerte, ¿ya? Y ver su perfil, qué tipo de perfil o el pelo de agua, cómo se iba a comportar, si iba a subir, iba a ascender, iba a descender, etc. Para todo lo señalado anteriormente, se pide calcular el caudal por unidad de ancho, ¿ya?, que circula por el sistema, calcular las alturas características del sistema y clasifique el tipo de pendiente por tramo. Y así tenemos que sacar la altura por cada uno de los tramos. Esquematizar y clasificar los ejes hidráulicos, ¿ya?, que se presentan en el sistema. Y de existir control por parte de alguna de las compuertas, calcule las alturas antes y después de la compuerta. Y de existir algún resalto en el sistema, indique dónde se produce y el tipo al cual corresponde. Recuerden que habíamos visto que podía existir habían varias alternativas del resalto hidráulico. Se generaba justo en el pie del quiebre de pendiente. El resalto podía ser ahogado, es decir, que se deslizaba hacia la pendiente fuerte, o podía ser rechazado, que se alejaba del pie de la rápida. Teníamos varios casos con respecto a eso. Ya. Entonces, ya, según el enunciado nos decía que nosotros podíamos considerar que el ZF era la superficie del embalse. Ya, ahí está el pelo de agua. El ZF. Y el Z0 era como el muro de la presa, o del embalse. Tenemos los tres tramos identificados. Tenemos como datos las aberturas A2, A3. Ya nos dan los coeficientes de las compuertas. Y al final, la caída libre. Ya. Nos indicaba que era un canal muy ancho. Por lo tanto, si nosotros analizamos la ecuación del radio hidráulico, que es V por la altura normal, V más 2 veces la altura normal, que eso es el radio hidráulico, era el área partido por el perímetro. Si dividimos en ambos lados por V, ya como para simplificar, esa ecuación queda como 1 más 2 veces la altura normal partido por V. Eso sería más o menos próximo. Y como V mucho mayor que H, es decir, V mucho mayor que H, quiere decir que este número es súper grande, 15 metros, 20 metros. Al ser eso, esto simplemente pasa a ser casi la misma altura, HN. Por lo tanto, por eso es que queda expresado o se indica que cuando es muy ancho el canal, el radio hidráulico es similar a la altura normal del escurrimiento. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Según esto, tenemos la ecuación de la energía.
energía, que es igual a I, o la altura, más la velocidad al cuadrado partido por 2G. Ya. ¿Qué es lo que pasa en un embalse con las velocidades, aprox? ¿O en lagos? ¿Qué pasa con son las velocidades? despreciables. ¿Ya? ¿Por qué es despreciable? Como para recordar. Por el tamaño. Ya, pero ¿por qué exactamente podría ser así? ¿Directamente por el tamaño? ¿Qué pasa con el agua en esos puntos? El agua acá, ¿qué pasa más o menos? En la superficie. Cuando estamos hablando de grandes embalses, grandes volúmenes de agua. Por ejemplo, tenemos una presa, un muro de presa, y ahí recién está vertiendo el agua. ¿Qué pasa con el flujo de agua? Hagan cuenta que hay una tina, ¿qué pasa? ¿Por qué B es despreciable entonces? No lo sé, profe. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Por qué se asume como despreciable en ese punto? El B. ¿Qué pasa con B, con la velocidad? La ecuación de Bernoulli, ¿lo recuerdan? La velocidad siempre va a estar variando, al ser una caída libre, la gravedad la estaría acelerando cada vez más, ¿o no? Ya, pero entonces sonaría despreciable el B, po. Pero estamos hablando de acá. Esta parte, este es el muro del embalse. Ya, aquí se acumula el lodo, acá abajo. Y esta agua está acá. ¿Qué pasa con esta agua? Que está acumulada. ¿Qué pasa con esa agua? Con respecto a la velocidad. La velocidad tiende a cero. Ya. Porque está casi estática, no se mueve. El volumen de agua es tan grande que el agua aquí en estos puntos casi ni se mueve. Por eso se desprecia el valor de B. Ya, entonces, ¿qué es lo otro que tenemos como dato? Que no está ahí puesto en el enunciado, pero me dan la altura. Ese dato es 1,2 metros. Ya, ahora justo en este punto, acá, ahí, me dan cuenta que ese es el borde
del embalse, ¿no? Es el borde del embalse. Cuando viene llegando el agua acá. ¿Qué pasa con el agua aquí en este punto? Acá. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? Cuando va a empezar a caer. ¿Qué le va a pasar con respecto a la velocidad? Acelera la velocidad, profe. Le acelera la velocidad. Entonces, ¿qué tipo de estado podría tener ahí? ¿Va a ser río? ¿Va a ser río, chiquillo, ahí o no? ¿Qué creen ustedes? Si se acelera. Vamos. ¿Qué pasa ahí? Deja de tener velocidad cero. Ya, exactamente. Pero porque se va a acelerar el agua. ¿Pero qué tipo de escurrimiento puedo tener ahí entonces en ese punto? ¿Caudal de río o no, profe? Ya, ¿qué pasa con el río? ¿De qué se trata? No me acuerdo bien, profe. ¿Cuáles son los estados que puede tener el flujo? Podemos tener tres tipos de flujo. ¿Cuáles eran? Según el número Freud. Chicos, hay más gente en las clases. Porfa, participen. Les conviene. Vamos, tiren ideas El nomás. subcrítico, crítico y... No me acuerdo el otro, profe. Ya, pues son tres. ¿Cuál viene siendo el subcrítico? Antes de la crisis. ¿Cuál es el estado del agua? ¿Cómo se mueve? ¿Es rápido el flujo? Debería ser lento. Ya, porque es río. Recuerden que cuando es río quiere decir que la altura del agua es súper alta, por lo tanto se mueve lentamente, tiene poca pendiente. Entonces el agua se mueve lento. Por lo tanto, tenemos velocidades bajas y tenemos escurrimiento subcrítico. Ya, el otro es todo lo contrario. El de torrente es supercrítico. Quiere decir que tengo velocidades altas. Y se caracteriza ¿por qué? Porque tengo pendiente fuerte. Porque si tengo pendiente fuerte, el flujo se mueve mucho más rápido, el volumen de agua. Por lo tanto, la altura del agua también baja. Y entre esos dos está El régimen crítico. el crítico o la crisis. Entonces, nosotros podríamos saber qué puede producirse en ese punto.
o o tener una vaga idea de lo que va a pasar acá en este punto, acá. Porque acá tengo río, estoy tranquilo, el agua apenas se mueve, la velocidad tiende a cero. Hasta que se empieza a meter acá en la especie de vertedero del muro del embalse. Y acá va a caer. Y va a caer. ¿Qué creen ustedes que esa pendiente es pronunciada o no? En la pendiente debería ser un rápido. Un rápido. Pero ¿estamos seguros que puede ser un rápido, no? O sea, estamos suponiendo. Ya. Entonces, cuando se habla de suposiciones, nos vamos por la media. Entonces, asumimos que va a haber crisis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí en algún punto de este trayecto, del flujo de agua que avanza, en algún punto de este trayecto, voy a pasar de río a torrente, ya por la pendiente. Entonces, en algún punto tengo que pasar por ¿qué altura? ¿Qué altura yo sé que voy a tener que pasar por ese punto? En La algún altura punto crítica. por la altura crítica. La altura crítica. Entonces, en algún punto de acá voy a tener que pasar por la altura crítica, porque se asume que esta pendiente del primer tramo es más fuerte de lo normal. Eso tenemos que verificarlo. Ya. Entonces eso es un dato. Tenemos que suponer que vamos a entrar en algún punto en crisis, y decir vamos a pasar por la altura crítica. Otro dato son los 1.2 metros, que en algún punto se va a dar acá. ¿Qué se va a dar? Si se da la altura crítica, se va a dar también la energía crítica, ¿cierto? Sí, profe. Que también la podemos llamar como energía mínima. Eso va a pasar acá en algún punto. Tenemos el punto donde se va a producir la altura crítica y su energía mínima. Lo otro que yo sé esta medida, justo en ese punto, 1,2 metros. Entonces la energía en ese punto, la energía es igual a la cuota de ZF del pelo de agua menos Z0. Los 1,2 metros. Porque en el primer tramo, sobre todo acá, se sabe que la velocidad tendía a cero, ¿ya? Por lo tanto, eso es solamente pelo de agua. Recordando esta ecuación, va a valer más I que lo que vale la velocidad al cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, asumo que la energía en ese punto es de la diferencia de las cuotas, no, puede decir la altura de agua, 1,2 metros. Entonces, de esta de acá, ¿yo qué puedo desprender? Que voy a tener en algún punto mi energía mínima o crítica, que según las ecuaciones vale 3 medios de la altura crítica. ¿Sí?
¿Sí o no, chiquillo? Sí, profe. Ya. Entonces, si sabemos que aquí aproximadamente en algún punto se va a dar la crisis, por lo tanto voy a tener la energía crítica o la mínima, y yo sé que la altura de agua aproximadamente en ese punto es de 1,2 metros por las cotas que me entregaron, a eso yo le saco eh, o aplico en realidad esta ecuación y despejo simplemente la altura crítica que me va a entregar esta energía. ¿Qué energía es el 1,2? ¿Cuánto sería eso? 1,8. ¿Perdón? Sería 3 medios por la altura crítica, ¿no? ¿Pero qué tengo que sacar? ¿La energía o la altura? ¿La energía? Ah, no, pues no, mentira. La altura crítica. ¿Ya? Serían. Espera un poco, profe. De esta ecuación que está en azul, ¿qué despejo? Que ya tengo cuánto vale la energía en ese punto, aprox. Se despeja HC. Tiene que ¿Ya? ser eh, energía multiplicada por 2/3. ¿Ya? ¿Y cuánto da eso? 0,8. Ya, por lo tanto, estamos asumiendo que en ese punto la altura crítica, ok, yo qué hace. Estamos asumiendo que en algún punto la altura crítica es de 0,8 metros. Ya. ¿Qué es lo otro que también conocemos por ecuaciones? La ecuación de la altura crítica. Sabemos que la altura crítica está en función del caudal. Caudal unitario para este caso. Como es muy ancho, yo no sé el ancho, por lo tanto lo saco como caudal unitario. No es necesario saber el ancho, no lo tengo tampoco. Por lo tanto lo saco o lo despejo como caudal unitario. Entonces, de esta ecuación que despejo, ¿qué obtengo de esa ecuación? Caudal unitario. Ya. Y ese caudal unitario debiera ser aprox, despejando, 2,24 metros cuadrados segundo. O como la notan de repente en alguna bibliografía, los mismos metros cúbicos segundo por metro. Ya. Existe otra ecuación que también la tenemos, también la conocemos, que es la ecuación de Manning, que también existe para caudal unitario. Ya, la ecuación de Manning. ¿Qué creen ustedes que tengo que despejar de ahí, de esa ecuación?
La de Manning. La pendiente. Mira, la pendiente está acá. En el tramo 1. Ya está. Y el N también está. Ah, ya, profe. Debería ser el H. El H. ¿Y para qué nos sirve el H de acá? Es simplemente porque tenemos que confirmar que nuestra suposición era cierta. Nuestra suposición de que va a existir la crisis y que vamos a tener tanta altura. Entonces, ahí, con la ecuación de Manning, con el caudal que nosotros asumimos que íbamos a tener según la altura, vemos cuánto nos da el H. Entonces, la ecuación de Manning simplemente se despeja H. 1,11, profe. 1,12, creo. Vamos a anotar para que quede ahí. El N era 0,017 por los 2,24, que era el caudal unitario, por la raíz de 0,001. 3/5. Entonces eso nos da la altura normal de escurrimiento en el tramo 1 de, digamos, 1,12. Nuestra altura crítica es de 0,8. Y resulta que nuestro escurrimiento normal con esos datos es de 1,12. ¿Qué tipo de flujo es entonces? Súper crítico. ¿Estoy más Porque bajo que la altura crítica? es mayor. Ya, Ah, recuerden, Es de recuerden, río, profe. ya, no, de río, sí, subcrítico o de río, sí. Ahí ya, está bien. recuerden que los flujos son, tenemos la altura crítica que se va a dar a cierta altura. Lo que esté sobre esa altura crítica es río. Lo que esté bajo esa altura crítica va a ser torrente. Recuerden eso. Por lo tanto, estamos sobre la altura crítica. Por lo tanto, es río. Entonces, ¿sirvió nuestra suposición? De pensar que teníamos un escurrimiento, una energía mínima, una altura crítica y un caudal para esa altura crítica. Si mi altura normal de escurrimiento es aproximadamente 1,12 metros, que recuerden que el caudal siempre es el mismo, ¿no? En todos los tramos el caudal es el mismo, el caudal no varía. No estamos sacando agua. Sí van a variar las otras condiciones, entre ellas puede variar la velocidad, la altura, la sección, la pendiente, pero el caudal que uno transporta es el mismo. La transporta a mayor o menor velocidad. Pero en este caso nuestra suposición sirvió. Yo creo que sí o no, profe. Ahí me confundo un poco. Ya, porque nosotros dijimos que teníamos esto. Pero resulta que esto era crítico, suponiendo crítico. ¿Tenemos crisis en realidad?
No, No, porque está sobre eso. porque esto es río en realidad. Entonces quiere decir que la pendiente tampoco es tan fuerte. No es torrente y la pendiente no es fuerte. Por lo tanto, el caudal que habíamos calculado en realidad no sirve. Por la condición que se da. Ya, entonces, ¿qué tenemos que volver a hacer? Ocupamos la ecuación nuevamente. De la energía. Altura normal 1 más reemplazando la velocidad en la ecuación de la energía acá. El B lo reemplazamos por continuidad, por Q y por área. Pero resulta que en realidad abajo no es el área porque es unitario, por lo tanto solamente la altura. Y eso va a ser igual a la diferencia que teníamos acá, 1.2 metros al inicio. Que es lo otro que yo sé. Que por lo tanto el caudal para esa altura normal de escurrimiento 1 es igual a esto, si despejo el valor de h. Esto que escribí recién es lo mismo eso. Eso veis. Entonces las alturas normales ya se dejan en función de eso. Sobre todo eso y el caudal, que ya lo conozco. Queda entonces como E ya, entonces de eso, despejando todo eso, obtenemos los valores de aproximadamente 1,02 metros y el caudal para eso aproximadamente de 1,92. Me quedó medio raro eso. Entonces para esa nueva altura y caudal, porque ya tengo el caudal, por lo tanto puedo obtener nuevamente esto.
la altura crítica para ese caudal obtenido es igual a 0,72. Por lo tanto, sigo estando sobre la altura crítica. Entonces eso quiere decir que la pendiente en realidad en el tramo 1, pendiente tramo 1 es suave. Porque tengo al final río. Entonces todo lo que vimos recién era para poder saber qué es lo que estaba pasando en este tramo. Acá. Porque si el tramo 1 era suave, el tramo 2, si se fijan, ya la pendiente es de 0,022. Ya mucho más grande que lo que se expresaba en el tramo 1. Pero baja la rugosidad. Ya, vamos a ver qué pasa en el tramo 2 entonces. Pero ya salimos de la primera parte. Sabemos que la pendiente en el primer tramo es suave. Ahora vamos a estudiar el tramo 2. Ahora igual es un poco más fácil, porque ya del tramo 1 nosotros despejamos y obtuvimos el caudal que está escurriendo realmente. 1,92 metros cuadrados segundo. Por lo tanto, con la ecuación de Manning, para la altura, tenemos el n, que era 0,08, por el caudal, 92. 0,022, que es la pendiente, 3/5. Eso es Manning. Y eso nos da una altura normal del tramo 2 de 0,26. ¿Qué pasa con esa altura normal si la comparamos con la crítica? Recuerden que la crítica se mantiene constante, ¿no? No va a variar. Es más baja. Es más baja. Entonces, ¿qué tipo de flujo es? Uno de Subcrítico. torrente. O rápido. O supercrítico. También. Por lo tanto, es torrente. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el enunciado con respecto a todo esto? Que teníamos que considerar que esto eran grandes longitudes. Es decir, todo esto era una gran longitud. Porque a pesar de que el flujo, vamos a ver con... Bueno, ya, voy a dibujarlo en espérense. Ya, ¿qué nos decía el enunciado? Que las distancias eran muy largas con respecto a cada ramo. Es decir, a pesar de que nosotros podíamos tener varias condiciones en el trayecto, al final el flujo igual iba a terminar siendo normal y iba a tener un escurrimiento normal. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa ahí en esa compuerta? Entre el tramo 2. Porque veníamos con el flujo de 1,02, que era acá arriba. Es decir, si ese era el ZF, que eran 1,2 metros, al final el flujo era de 1,02
0,2. Vamos a dibujar la crítica en naranja, que se mantiene siempre igual. Ya, y tenemos el flujo ahora que nos dice que es de torrente, por lo tanto pasa por debajo. ¿Cuánto más abajo? Pasa con 0,26 metros, va a ser el escurrimiento normal. Es decir, esta distancia es tan grande que el flujo en algún momento se va a normalizar. ¿Qué pasa con la compuerta? ¿Qué pasa con la compuerta? No entiendo la pregunta, profe. Ya, veamos el enunciado. Nos pedían calcular primero el caudal por unidad de ancho que circula por el sistema. ¿Lo tenemos? Sí. Después nos dice calcular la altura, característica del sistema y clasifica el tipo de pendiente por tramo. Ya estamos en eso, en este punto. En el punto C, esquematice y clasifique los ejes hidráulicos que se presentan en el sistema en condiciones de equilibrio. Y de existir control por parte de una de las compuertas, calcule la altura antes y después de la compuerta. Entonces, de existir control, ¿a qué creen ustedes que se refiere existir control con la compuerta? La abertura de la Ver si compuerta, se va acumulando agua. ya mire, la altura de la compuerta acá es de 0,35 metros, esa es la abertura. Y nuestro escurrimiento es de 0,26. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en ese tramo o abajo de la compuerta? ¿Pasa algo? El agua pasa libremente, no influye la Pasa compuerta. libremente. Por lo tanto, ¿la compuerta está controlando el flujo? No. No, no está controlando. Es decir, la compuerta en ese caso, en el tramo 2, no está controlando porque la altura normal es mucho menor a la abertura que tiene en esos instantes la compuerta. Por lo tanto, la altura normal 2 es menor a A2. Es decir, en el cambio de pendiente del tramo 1 al tramo 2 no tengo ningún efecto. Ahora veamos el tramo 3. Que empezamos de la misma forma que el anterior, porque al final nuestro caudal es el mismo y van a cambiar los datos de pendiente y de rugosidad, que ahora son estos. Es decir, la altura normal 3 es igual a los 0,024 caudal que se mantiene la raíz de la pendiente, que era la pendiente, si se fijan, es mucho menor que incluso el tramo 1. ¿Se fijan? En el tramo 1 era el doble que en el tramo 3.
¿Qué creen ustedes que debiera pasar al tiro con eso? Debería subir el Pensando, flujo. claro, debiera subir el flujo. ¿Y a qué condición nos iríamos entonces ahora? A la de arriba. A la de arriba. Nuestra altura normal 3 es de 1,54 metros. Y la altura crítica es de 0,72. Por lo tanto, ahí se verifica que nuestra nueva condición es de un río. Ya, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? La compuerta sí controla el flujo. O sea, la altura respecto a la compuerta que es de Ya, 0,5. exactamente. Porque el flujo es mucho más alto que la altura de la compuerta. ¿Y qué va a pasar ahí entonces en ese punto? ¿Qué La pasa ahí? altura, la altura después de la compuerta va a disminuir. Tenemos la compuerta. Ya, no estoy interesante, ¿no? Tenemos la compuerta. Y ya sabemos que nuestro flujo va a alcanzar esta altura. Y entonces después de eso, el flujo puede tener dos condiciones. Y que normalmente por la altura que lleva y la pendiente tan menor con respecto a los tramos anteriores, debiera resultar en un resalto ahogado acá después de la compuerta. Y tengo como tramo de estudio, que es lo que vimos anteriormente, en las compuertas en la materia anterior. Tengo tres tramos de estudio. Voy a tener el tramo 0, el tramo 1 y el tramo 2 en esa compuerta. Lo otro que sé, esta abertura, yo sé cuánto vale A. Es dato. Y yo sé que esta altura que se debiera dar acá abajo, en el punto más bajo de la contracción, debiera ser el coeficiente de contracción por A. ¿Recuerdan? Entonces A por el coeficiente de contracción. Esa es la altura ahí. Y que debiera tener tres alturas igual. Altura 1, altura prima y esto es lo que ya habíamos sacado anteriormente, que la altura normal en el tramo 3. Agua abajo de la compuerta se debiera normalizar el flujo, ya que la longitud es bien extensa. Esto recuerden que es la materia que vimos la semana pasada. Ya. ¿Qué es lo que pasa con las energías en este tramo? Con la energía 0 y la energía 1. ¿Qué pasa con la energía?
¿Son iguales? ¿Son distintas? Son distintos. ¿Recuerdan? Acá son iguales. Lo que es distinta acá en este tramo son las momentas. Momenta en 0, distinta la momenta en 1. Ya. Y acá en este tramo donde está el resalto, ¿qué creen ustedes que pasa ahí? Lo contrario. Lo contrario. Recuerden que acá las momentos son iguales. Las momentas, los resaltos son iguales y las energías son distintas porque en el resalto, ¿qué es lo que pasa? ¿Con la energía? ¿Cuál es uno de los efectos de un resalto hidráulico? ¿Disipa energía? Exactamente, pierde energía. Por lo tanto, la energía en el punto no van a ser iguales. Por lo tanto, yo sé que las momentas en estos puntos son iguales. Y resulta que por cálculo yo ya tengo, ¿qué dato? La altura normal 3. Eso yo lo tengo como dato. Por lo tanto, a través de la ecuación de las momentas, yo podría obtener, ¿qué cosa creen ustedes que puedo obtener? La altura que va a tener el resalto, no, profe. Ya, la H'. Eso podría obtener. Por lo tanto, puedo ocupar la ecuación de la momenta como caudal unitario. Porque recuerden que en la momenta teníamos con mayúscula que era en volumen y en minúscula que eran metros cuadrados. Y nosotros nos sirve la ecuación de la momenta en metros cuadrados porque trabaja con los caudales unitarios. Entonces, si anotamos la ecuación, momenta de la altura normal 3, anotemos la ecuación, el caudal al cuadrado, G por H, altura normal 3, más la altura normal 3 al cuadrado dividido 2. Porque recuerden que era la distancia al centro de gravedad, ya con respecto a la ecuación de la momenta. Por eso se dividía en 2 en esos tramos. Y era el área, pero como estamos trabajando con unitario, se expresa de esta forma. Entonces, eso al final queda como el caudal lo conocemos, que es el 1,92 al cuadrado. El G 9,81 y la altura normal, que fue la que nos dio anteriormente, de 1,54. Eso más 1,54 al cuadrado partido por 2. Eso me da 1,43 metros cuadrados. Eso me da la momenta en este punto, con el dato que ya tenía. Y esa momenta tiene que ser igual a la momenta en el otro tramo. A ver, veamos entonces. Momenta coeficiente de contracción por A, que aquí cambia la altura,
Es G, pero por la altura que se da en ese punto. Y la altura es coeficiente de contracción por A. Caudal no sé, 1,92. Esto se ve muy raro. Al cuadrado 9,81 por coeficiente de contracción que era dato 0,6 y por A que también es dato 0,5, es decir, un 60% de la abertura nos da ese valor de ahí, con el de la contracción, más 0,6 por 0,5 al cuadrado partido por 2. Y eso me da 1,3. Ya, ¿qué es lo que podemos deducir acá? Que la momenta en 3 es mayor a la momenta en la compuerta. El valor de este dato es mayor a esta altura. Recuerden que la momenta se da en el resalto hidráulico. La momenta me da estos datos. I2, E y 1, que era la ecuación de Belanger, ¿recuerdan? Eso es la momenta. Eso me entrega. Por lo tanto, saco la momenta para el resalto, lo que debiera ser el resalto. Entonces tengo momenta en 3 igual 1,43 y la momenta en la compuerta o la salida de la compuerta de 1,3. ¿Se cumple la igualdad? No, profe. No se cumple la igualdad, no son iguales. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debería estar pasando? ¿El resalto va a ser libre o ahogado? Porque la momenta en el punto 3 es mucho mayor. El dato. Deben ser iguales. Si la momenta que está acá, aguas abajo, es mayor, ¿y qué es lo que está pasando en estos instantes? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Qué pasa con el resalto? ¿Qué tipo de resalto es? Vamos, tírense el salto, así que no va a pasar nada. Un resalto incompleto.
Ya, recuerde que el resalto incompleto se da cuando entra en presión, es decir, está dentro de alguna conducción. Acá estamos dentro de alguna conducción. No, profe. Es un Conducto canal. cerrado. No. Es decir, es flujo abierto. Por lo tanto, el resalto puede subir todo lo que quiera. ¿Hay algo que controle el techo del resalto? No. No. Por lo tanto, no podría ser incompleto. Siempre se va a lograr, siempre se va a completar el resalto. Cuando se completa, cuando está encerrado y está confinado, en este caso puede ser en alguna alcantarilla. Ahí sí vamos a tener un resalto incompleto. Ya, en este caso vamos a tener un resalto ya sea completo o libre, ¿ya? O bien un ahogado. ¿Qué quiere decir eso? Es que se arrastra hacia adelante, hacia aguas arriba, no hacia aguas abajo. Recuerden que en los ejemplos vimos que el resalto se podía dar al pie, es decir, acá al tiro. Se podía alejar. O se podía adelantar. Es decir, podía ser ahogado en el pie o libre. Lo mismo con las compuertas. Podíamos tener dos tipos de resalto después de una compuerta. La libre o la ahogada. En este caso, en que la momenta aguas abajo es mayor, ¿qué tipo de resalto creen ustedes que puede ser? ¿Libre o ahogado? Libre. HN3. HN3. ¿Ya alguien más dice libre? ¿Están todos de acuerdo con que es libre? Miren, recuerden solo esto, las ecuaciones en la momenta, ¿de qué dependen? ¿Cuál es uno de los datos clave en la momenta, en las ecuaciones? ¿Qué es eso? Alturas. Alturas. Porque el resto de los datos son iguales. Por lo tanto, lo único que más diferencia son las alturas, ¿cierto? Entonces, si uno de los dos datos es mayor, ¿qué quiere decir eso? Que una de las alturas es mucho mayor. Por lo tanto, siempre que la momenta aguas abajo sea mayor que la que se da acá, quiere decir que estamos frente a un resalto ahogado. ¿Ya? Por lo tanto, este es un resalto ahogado. ¿Y por qué? Porque me está indicando que este valor en realidad es mayor para completar la igualdad. Por lo tanto, el flujo de agua es mucho más que el coeficiente de contracción por A. Está más alto el flujo. Entonces es ahogado. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿O qué es lo que debiéramos hacer en realidad? Es obtener la momenta con la altura normal 3 va a ser igual, por lo tanto, a la momenta de la contracción más el H'.
Entonces eso va a ser igual a la momenta de la altura normal 3, tiene que ser igual a lo que pasa en el resalto que está siendo ahogado en estos instantes. Por lo tanto es igual a U cuadrado G coeficiente de contracción por A más H. ¿Pero qué H? Al centro de gravedad. Y aquí sí se usa no se usan los dos iguales, si se fijan. En todas las otras se ocupa el mismo valor de altura, ya sea de la altura normal o de la contracción. Acá, ya cuando está ahogado, para el primer término, que es de la contracción, que es de la momento de la contracción, se utiliza el coeficiente de contracción por A, que es de la vena líquida, es decir, el caudal de la vena contraída. Que es esto, acá. Que es lo que no está pasando en realidad, porque lo que está pasando en realidad es que el flujo se está ahogando. Y si despejamos eso, porque todos los otros valores nosotros ya lo tenemos, nos da que el H' es igual a 0,6. Y si se fijan, esos 0,6 ya son mayores a la abertura de la propia compuerta. La abertura de la compuerta eran 0,5 metros. Es decir, el H está como por acá arriba. Ahí. Ya, ahora vamos a borrar acá. ¿Está quedando más o menos claro, chiquillo, el procedimiento? ¿O cómo se tiene que ir analizando las cosas? Sí, profe. Ya. Al final siempre es lo mismo en todos los ejercicios. Ya, entonces tengo H'. Y eso fue con la momenta. ¿Qué me faltan? La energía. ¿Por qué necesito la energía? ¿Qué tengo que obtener de esa cuestión de energía? Velocidades. ¿Influye la velocidad? ¿Qué es lo que nos importa más que la velocidad acá en este caso? Porque necesitamos dibujar al final. ¿Qué necesito, chicos? Porque acá yo trabajé con las momentas para poder tener un valor. ¿Qué valor obtuve con las momentas? Obtuve La A, altura, la altura después de la compuerta. yo obtuve una altura. Ya, entonces, ¿qué saco ahora con esto? Con la energía.
¿Qué creen ustedes que tengo que obtener? Si con la igualdad anterior obtuvimos altura. Y sabemos ya lo que está pasando aguas abajo de la compuerta, pero ¿sabemos lo que está pasando aguas arriba? Sería para sacarle la altura de antes de la compuerta, como no pasa bien el flujo, donde la ¿Ya? controla. Ya, pues, ¿y qué creen ustedes que está pasando ahí agua arriba de la compuerta entonces si el flujo no está pasando bien? Está aumentando la altura del agua. Ya, ¿y qué tenemos con eso? Un remanso. ¿Lo recuerdan? Se va a empezar a elevar el nivel de agua, no va a ser el flujo de altura normal, porque la altura normal, antes del tramo 3 veníamos con una altura, si no me equivoco, de 0,26. Y después con esos 0,26 lentamente iba a pasar a 1,54 metros. Si no existiera la compuerta, pasa libremente y se convierte en los 1,54. Es decir, vengo acá y se empieza a elevar, 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 y llego hasta los 1,54. Pero resulta que la compuerta lo que está haciendo está interrumpiendo el paso. Entonces, va a producir que se genere un remanso. Es decir, esto se va a empezar a elevar. Por lo tanto, va a pasar esto con el agua. Si antes se estaba generando acá a lo mejor un resalto libre en ese punto, ahora se va a ir el resalto hacia este punto y va a aumentar el nivel de agua. Y esto es lo que nosotros calculamos la otra vez como el dx a dy, el remanso. Entonces, la energía se ocupa para poder obtener, o la ecuación de la energía se ocupa para poder obtener la altura que voy a tener antes de la compuerta por lo que está pasando agua abajo. Ya. Entonces tengo la energía de la compuerta ahora. O que la puedo llamar también la energía de coeficiente de contracción por A más H'. Tengo el caudal. Recuerden que la energía es la velocidad al cuadrado partido por 2G. Por lo tanto, 2G y la velocidad en unitario es la altura acá abajo. Pero la altura es coeficiente de contracción por A. Más la altura del flujo. Eso es lo que está pasando acá abajo con la energía, en este punto. Agua abajo de la compuerta, la energía de la compuerta es. Los datos ya los tengo, el caudal lo sé, 2G también, coeficiente de contracción, abertura y el H también lo sacamos recién. Por lo tanto, eso me da igual a una energía de 2,69 metros. Pero yo sé que las energías en estos puntos son iguales. Por lo tanto, saco la energía de agua arriba de la compuerta. Ahora, energía en cero. Yo sé que la energía en cero entonces va a tener que valer 2,69. Y eso va a ser igual a la altura del agua, H0, más la velocidad al cuadrado partido por 2G. Reemplazando la velocidad por caudal unitario.
voy a tener dos valores. Voy a tener 0,28 metros. Recuerden que despejando esta ecuación de la energía específica, siempre voy a tener en realidad tres valores. Cuando yo despejo la altura de la ecuación de la energía, se convierte en cuadrática la incógnita, por lo tanto, voy a obtener siempre dos valores. O sea, perdón, tres, pero uno negativo y se descarta de inmediato. Y voy a obtener, recuerden que por un mismo nivel de energía, dos alturas. 0,28 en este caso y 2,66. ¿Recuerdan el gráfico? Que era ese, la diagonal, la curva, y que para un mismo nivel de energía teníamos altura acá, 1 y 1, teníamos la otra altura acá y 2, y la altura crítica. Y para eso teníamos la misma energía, tenía dos alturas. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Ya, es lo mismo acá. ¿Cuál ocupo? ¿0,28 o 2,66? 266. Se descarta solo. Entonces, esta es mi altura en realidad H0. Arriba, aguas arriba de la compuerta, 2,66 metros. Es decir, incluso estoy superando la altura normal de ese flujo, porque la altura normal era 1,54. Es decir, estoy pasando de 1,54 a 2,66. Lo estoy superando mucho más, sobre un metro. Entonces, obviamente, en ese tramo que era tan recto, tan largo, acá, estoy llegando mucho más arriba. Estoy elevando el agua. Estoy llegando ahí. Ya, ¿claro hasta ese punto? Sí, profe. Se me acabó el peine, así que voy a abrirlo. Pero me lo puedo borrar, ya. Listo. Entonces, ahora, en realidad, ya no vamos a tener la misma figura. O sea, idealmente, el flujo tenía como este recorrido. Hasta alcanzar su altura normal. Pero ahora ya sabemos que va a pasar esto acá arriba, un remanso. Por lo tanto, eso me va a afectar este recorrido y seguramente este recorrido. Por lo tanto, esta altura, que eran de 0,26, voy a tener que volver a estudiar, porque algo está pasando acá ahora. ¿Por qué? Por el remanso. Entonces, vamos a calcular lo que pasa con la altura normal 2. Con respecto a los momentos. G, altura normal 2. Más la altura normal 2 al cuadrado dividido 2. El caudal lo tengo, que era 1,92.
G 9,81 y la altura normal 2 antes la habíamos sacado y era 0,26. La altura normal en 2, 0,26 al cuadrado dividido 2. Todo eso me da 1,48 metros cuadrados. Eso es la momenta que se está generando ahora acá, porque recuerden que al final tenemos un remanso. ¿Y qué va a generar ese remanso? Un resalto nuevamente acá. Voy a tener un remanso acá. Por eso tengo que ver lo que está pasando ahora con respecto a ese remanso y ese resalto con la momenta. La momenta en 2 me dio 1,48. Pero yo la momenta en 3 ya la tenía. Yo sabía cuánto valía la momenta en 3. Momenta normal 3. Que era 1,43. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso la momenta de altura normal 2 es mayor a la momenta de altura normal 3. Quiere decir que entonces de partida no es ahogado, es libre. Entonces el resalto, cuando el agua viene acá, no se está generando en el tramo 2, sino que se va a generar en el tramo 3. Ahí. ¿Entienden ese punto con lo que hicimos recién? La momenta con estos datos me está diciendo en qué punto se está haciendo el resalto. Y en este caso, como la momenta de este tramo es mayor, quiere decir que se está adelantando. No es como el caso contrario de lo que vimos en la compuerta. Que en el caso del otro resalto, de la compuerta, este valor era mayor, esa altura. Era mayor esa momenta que esta momenta. Por lo tanto, se está ahogando el resalto. Acá no. Acá este valor es mayor que el otro. Por lo tanto, quiere decir que se está desplazando hacia adelante. Por lo tanto, al desplazarse hacia adelante, está el resalto en realidad metido en el tramo 3. Entonces, dibujando ya todo esquemáticamente, debiera pasar esto. Paso al tramo 3 y obtengo el remanso o el resalto. Y acá, en vez de ser libre, es un poquito ahogado el resalto. Y después tengo la caída libre. Por lo tanto, este es un remanso o un resalto rechazado. Rechazado. Este es un resalto ahogado. ¿Qué es lo otro que sabemos? Ya sabíamos el Z0, por lo tanto, y sabíamos el Z1. Y así nosotros sabíamos que aquí empezaba con 1,2 metros. Y teníamos acá nuestra altura normal 1. Acá nosotros tenemos nuestra
altura normal 2. Después, como estas son las grandes longitudes, nosotros acá también teníamos nuestra altura normal 3. ¿Qué es lo otro que se tiene que ir especificando en estos puntos? Son el tipo de curvas que se van generando. Recuerden que en la materia vimos los perfiles que se iban produciendo según la pendiente, según el número de Freud. Nosotros sabíamos si el perfil era suave o no. Vamos a buscar la planilla para poder revisarla. Bueno, para recordar un poco, esto era uno de los casos, ¿ves? Con respecto a lo que iba pasando. Lo que pasó ahora, cuando la momenta era mayor en este punto, acá era la momenta, era mayor que la de acá, pasó esto. El resalto se corrió a este tramo. En la compuerta, cuando teníamos la compuerta acá, esta momenta era mayor. Por lo tanto, el resalto no se está dando en el pie, sino que un poquito más arriba, y por eso nosotros asumíamos que estaba haciendo ahogado, porque se corrió. Y esto era con respecto a los perfiles. Si la pendiente crítica, por ejemplo, es menor a la normal, sí. Si la altura, perdón, era la altura menor a la normal, y si la pendiente es menor a la crítica, teníamos una pendiente suave. Por lo tanto, podíamos tener un perfil M en esos casos. Pero si se fijan, ¿se están cumpliendo estos datos? Es decir, la pendiente del fondo es menor a la crítica, no hemos sacado la crítica en realidad. Podríamos a lo mejor empezar a revisarlo por la profundidad de flujo. Que la altura de escurrimiento es mayor a la normal, no tenemos altura de escurrimiento mayor a la normal. Por lo tanto, no podría ser ninguna de estas. Nos vamos entonces a la otra pendiente. La altura normal es mayor a la crítica, sí. Y mi altura de escurrimiento está entre lo 1.2 y la crítica. ¿El número de Freud es mayor a 1? Sí. Y el de IA de X es menor a 0. Sí, porque va declinándose. Si se fijan, lo que está pasando es el flujo va bajando a medida que voy avanzando. Y tenemos algo bien similar a esto, en el borde de la presa. El flujo va disminuyendo esa altura a medida que voy avanzando. Por lo tanto, esta curva es una S2. Y así tenemos que ir discriminando cada una de las cosas que va pasando. Existen muchas más para poder terminar.
Eso está en la bibliografía. Tenemos esto otro. Pero para ir abreviando un poco, esta de acá vendría siendo la C, que vendría siendo la pronunciada, perdón, la crítica, pero en realidad no ocupa ninguna de las características de la crítica común y corriente, es decir, no va ascendiendo en estos puntos, sino que lo que va pasando es casi un S2. Por lo tanto, existe otra tabla, que por último se la voy a subir al final de la clase, con más definiciones de perfiles, con más profundidades o tipos de pendientes. Este viene siendo un F2. Y aquí en algún punto nuevamente se vuelve a cumplir que voy a pasar por la altura crítica. Eso que se produce ahí viene siendo un S3, que es un remanso. Fíjense que es ese de ahí. Acá viene siendo un S1. ¿Qué es eso? Y acá nuevamente tengo un S2. Así se debiera poder determinar un perfil hidráulico. ¿Ya? A esto deberíamos poder llegar cuando nos piden un perfil hidráulico. Ahora, todo esto obviamente con software sale mucho más rápido. Normalmente se ocupan los softwares como el ECRAS para poder determinar los perfiles hidráulicos. Pero el concepto y cómo se obtienen es como lo que vimos ahora en clase. ¿Ya? Así se debieran poder determinar los perfiles hidráulicos, el tipo de notación, es decir, qué letra le corresponde, según cómo se va comportando, según su pendiente, según su número de flow, según su altura de escurrimiento. ¿Les quedó más o menos claro con el ejemplo? Que esto al final como resume aprox lo que vimos la clase anterior con respecto a los resaltos, la momenta, etc. En parte de las compuertas también. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Profe, ¿podría repasar de No, nuevo lo de profe. los S? Porfa. ¿Lo de los S? Sí, que me quedo. Tengo una duda, un poco de duda. Ya, por ejemplo, el primero, ese de ahí, el S2. Primero, para hacer ese, vamos descartando desde este punto, desde aquí hacia allá. Podríamos empezar a ver si es suave, por ejemplo. Donde la altura crítica debiera ser menor a la altura normal. Y donde la pendiente de la solera del fondo debiera ser menor a la pendiente crítica. De partida aquí no estaríamos cumpliendo porque resulta que la altura crítica o el escurrimiento es mayor a la altura crítica, por lo tanto nosotros teníamos río.
¿Ya? Por lo tanto, podríamos descartar de inmediato que es una pendiente suave. Solamente por esto. Porque la pendiente crítica es la que me da la altura crítica. Pero resulta que yo no tenía altura crítica de escurrimiento. Es decir, tenía una pendiente mucho mayor a la crítica, no menor. Acá en este punto, con respecto a la pronunciada, mi altura crítica es mayor a la altura normal. Eso tendríamos que empezar a verlo con respecto a todo el trayecto, a todo lo que está pasando acá. Porque recuerden que esto no es fijo, esto va variando. A medida que va avanzando, el de y a de x va variando. Y mi pendiente de solera es menor a la crítica. Y voy viendo también los perfiles que se van generando. Fíjense el S2 que tiene un descenso, que es esto de acá, ese descenso. Acá no tenemos un descenso en el M1, en realidad es un ascenso de esta forma, y el M2 podría haber sido similar. Pero el M2 se forma entre la normal y la crítica. ¿Qué es lo otro que tenemos que ir verificando para ese caso del S2 que vimos recién? Que mi escurrimiento en algún punto, cuando va descendiendo, está entre la altura normal y la altura crítica. Y eso pasa acá, pues. Recuerden que nosotros empezamos con 1.2 y nuestra altura crítica eran 0,70 y algo. Bueno, por acá. Por lo tanto, estoy entre medio de los dos. ¿Mi número de Freud es mayor? Sí, porque en realidad en ese tramo nosotros calculamos que estamos sobre la altura crítica, por lo tanto teníamos un escurrimiento de río. Aunque no sacamos el número de Freud, sabemos que si el río es mayor a 1. Y esta parte también, que el de y a de x es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que voy avanzando en este sentido, voy disminuyendo. Tengo una pendiente negativa en este sentido. Y es lo que está pasando en ese punto antes de caer. Por eso determinamos que en realidad era un S2. De todas maneras, para que les quede más claro, voy a tratar de buscar un ejemplo o un video para subírselo, para que les quede más claro cómo ir identificando los perfiles. Pero al final se tiene que ir como de este punto hacia allá. Y yo creo que igual vamos a hacer un taller similar, ¿ya? Así que ahí también va a quedar más claro. ¿Dudas, chiquillos? No, profe. Altura normal 1 mayor al HC. Aquí altura crítica es mayor a la altura normal. Y aquí la altura, teníamos altura normal 2. Mayor a la altura normal 3 en ese punto.
Ya, voy a tratar de buscar un ejemplo cómo poder identificar bien los perfiles, para que les quede más claro. ¿Quedan liberados, chiquillos? Eso Gracias, sería profe. hasta hoy, pero haya quedado claro todo el desarrollo. Si no, de todas maneras, pueden revisar el video nuevamente y si tienen alguna duda, me la consultan por correo. Ok, profe. Gracias, que esté bien. Cuídense, chiquillos. Igual. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Buen fin de. Profe, una Gracias, consulta. profe. Chau, chau. Sí, dígame. Las diapos de los resaltos y las compuertas, ¿lo va a subir? ¿No lo subí? Pues en el Teams yo veo hasta la clase 6 nomás, pero es que por eso le preguntaba. Ya, lo voy a revisar al tiro si no lo O subo. si lo subió, no sé dónde quedó porque yo lo estoy buscando y no. Ya, sí, seguramente a lo mejor no lo subió. Lo voy a revisar. Ya, profe, gracias. Si no está, lo subo de inmediato. Ya, profe, gracias. Ya, que esté Cuídese. bien. Chao. Ah, pero ahí está, pues mire. ¿No es el clase 2 canales? ¿O me equivoco? Ah, no tiene razón. Sí, falta Ah, la aquí último. Sería clase 3 canales. ya, profe, es que me estaba confundiendo porque. Ya, sí. Sí, lo que pasa es que ahí le puse otro nombre después. Porque vimos hidrología primero, ya todo dice hidrología, pero ahora vamos en clase 2 canales. Ahora de ir a la que falta es la clase 3 canales. Claro. Ya, ya, lo subo al tiro. Ya, profe, gracias. De nada. Profe, una consulta. Sí, dígame. Este taller que va relacionado con el último ejercicio que vimos, ¿para cuándo sería más o menos? El taller. Pero que no le he dado taller, po. No, es que hay una semana que igual estamos bien cargados en cuanto a trabajo, es como la semana del 12, como la Ya. vuelta de receso, si no me equivoco. A ver si es que no podría calzar con esa dentro de lo posible, en realidad. Por eso, ¿usted ahora con la otra semana en la que tienen cargada? Yo por lo menos tengo sí hartas cosas para la semana del 14, Ya, hartas que es como cosas la, que la entregar. segunda semana de junio. Claro, la segunda, tercera por ahí. Ya ahí vemos, po. Si no, por último Ya, les doy más plazo, ¿no? ya, profe, vale, se basó. Ok. Vale, gracias, chao.